¿Cómo están todos, querido grupo? Vamos a estar un poquito preparándonos para las fiestas. Vamos a leer un artículo, dos artículos de Rabbi Sefirot, y vamos a tratar de explicarlos. Estamos en el Bet Knesset de Kohav Yaakov. Y bueno, empezamos. Estamos a menos de 30 días de Yom Kippur. El día totalmente consagrado a hacer Teshuvah. Yom Kippur es un día que lo consagramos especialmente a eso. ¿Qué significa Teshuvah? Arrepentirnos, pedir perdón, confesar nuestras faltas y tomar la decisión de actuar mejor con Dios y con nuestros semejantes. Fíjense que lo resumió varios puntos. Arrepentirme de las cosas malas que hicimos, pedir perdón, hay que también pedir perdón, hay que confesar lo que hicimos, hay que tomar la decisión de actuar mejor. Y en dos aspectos, con Akadosh Baruj Hu y con nuestros semejantes. Yom Kippur es un día tan importante que no podemos llegar a él sin prepararnos. Por eso vienen estos 40 días de Selijot, ¿no? Los Sefaradim Selijot, los Ashkenazim tocan el shofar. Es por eso que comenzamos el proceso de Teshuvah 40 días antes de Yom Kippur. Entre los judíos Ashkenazim, la Teshuvah de Elul se expresa a través de escuchar el sonido del shofar. Al final de la tefilá de la mañana de Shaharit, vieron que hoy a la mañana también escuchamos, es verdad que es un Bet Knesset sefaradí, pero también la costumbre marroquí también es tocar el shofar. Y entre los judíos sefaradim, desde el 2 de Elul, porque no el primero, porque el primero de Elul es Rosh Hodesh, en Rosh Hodesh todavía no hay. Desde el 2 de Elul recitamos las oraciones conocidas como Selijot antes de la tefilá, oración de la mañana. Esto significa que entonces desde el 2 de Elul hasta Yom Kippur, normalmente nos despertamos una hora antes de lo habitual, tendremos una hora menos de sueño que estará dedicada a asimilar el mensaje de esta importante tefilá. O sea, la idea es meternos en esta tefilá. Selijot significa, Selijá significa perdón. Selijot es como pedir perdón, ¿no? El centro de la Selijot es el vidui, o confesión, es el centro, lo que se repite más. Y la recitación de los 13 atributos del divino perdón. ¿Está bien? O midot, 13 atributos de Akadosh Baruj Hu, que hablan de la misericordia de Hashem. En la Selijot también encontramos piutim, o poemas religiosos que nos inspiran a arrepentirnos y regresar a Hashem. O sea, todo el tema, uno cuando lo hace con más cabana, ve que los Selijot están ayudando a la persona a hacer Teshuvah. El primer poema que recitamos en la mañana, y con eso viene esta clasecita, primer poema, se llama, comienza con las palabras así: Ben Adam, ma leja nirdam. Ben Adam, ma leja nirdam. Hijo de hombre, ¿por qué sigues dormido? Despierta, ora y ruega a tu Dios. Y estas palabras en hebreo, ¿por qué estás durmiendo?, se encuentran en el libro de Ioná, capítulo 1, pasuk 6, que es lo que vamos a analizar ahora también. Esa es mi intención, tratar de dar una explicación profunda al libro de Ioná. En el Sefer Ioná, el capitán del barco, que estaba a punto de hundirse por la feroz tormenta, increpa a Ioná. ¿Se acuerdan que Ioná se había ido abajo a dormir? El profeta estaba durmiendo e ignorando deliberadamente los peligros a su alrededor, que se estaban por hundir, se estaban por morir todos los que estaban en ese barco. Ioná estaba en un estado psicológico de negación. ¿Qué significa ese estado psicológico de negación? Deliberadamente tratando de ignorar la realidad frente a él. En este caso, la posibilidad de su propia muerte, porque en ese momento se iba a morir. Y él no quería ver la realidad, pero eso ya es profundizar en el libro, que es lo que vamos a intentar hacer. Estas palabras, ¿por qué estás durmiendo?, fueron elegidas por nuestros rabinos para iniciar el Selijot a fin de advertirnos sobre el riesgo de la negación o el escapismo. O sea, ¿por qué los jamín quisieron que empecemos la Selijot con estas palabras? Porque nos dicen que hay un riesgo cuando una persona se escapa y no quiere ver la realidad. ¿Está bien? No hay que escaparse, hay que enfrentar y hay que mejorar, y hay que ver cómo mejorar.
fueron elegidas por nuestros rabinos para iniciar el Selijot a fin de advertirnos sobre el riesgo de la negación o del escapismo, o escaparte de algo. Muchas veces nosotros también elegimos ignorar la realidad de nuestra mortalidad, de la finitud, la finalidad de nuestra existencia, en lugar de enfrentarla. La primera llamada de la Selijot es la llamada a despertar. No solo para recordarnos que durante el mes de Elul sacrificaremos 1 hora de sueño. No, ese es el punto más técnico que nos va a ayudar para llegar a algo más. Sino, estas palabras principalmente nos invitan a tratar de identificar si nuestras conciencias están despiertas o si nuestras conciencias están dormidas. O sea, la idea es que la conciencia esté despierta. Si está dormida, estamos perdidos, ¿no? Muy bien. Ahora voy a intentar de leer lo que me están escribiendo. Estas palabras principalmente nos invitan a tratar de identificar si nuestras conciencias están despiertas o dormidas. Ahora bien, ¿cómo podemos darnos cuenta de que nuestras conciencias no están despiertas? Porque, bueno, si está despierta, perfecto. Estoy consciente y sé que tengo que mejorar. Pero si estoy dormido, ¿cómo me doy cuenta si estoy dormido? Por la ausencia de pensamientos profundos. Acá tenemos un método, una regla. Si no hay pensamientos profundos, estás dormido. Si hay pensamientos profundos, no estás dormido. Por ejemplo, si no pensamos en Dios y en lo que Él espera de nosotros, central. Si no espero en Dios, si no pienso en Dios y lo que espera de nosotros, no tengo un pensamiento profundo. O en por qué estamos aquí, o en qué dirección está progresando nuestra vida, o cuáles son nuestros valores, nuestras prioridades, etc. Todo eso, si no lo estoy pensando, si no estoy consciente de esas cosas, está mal. Y miren cómo sigue, dice así, da otros ejemplos. Entonces, ¿en qué dirección está progresando nuestra vida? ¿En cuáles son nuestros valores? ¿En cuáles son nuestras prioridades? Porque las prioridades definen qué es más importante y qué es menos importante. Si mi prioridad es solamente lo material, o si siempre estoy pensando si me va bien o no en el negocio, y lo espiritual lo dejo en segundo plano, en todo el pensamiento, por supuesto, que no es profundo. En cambio, sí, estoy enfocándome en, bueno, puedo estudiar un poco más de Torá, voy a mejorar, ¿en qué estoy mejorando? Es verdad, el trabajo está, hay que trabajar, pero es un medio, no es el fin. Bueno, entonces hay que ver cómo están las prioridades, dónde está la familia, dónde está el judaísmo, dónde está el estudio, dónde está enseñarle a mis hijos, dónde estamos parados. Y el despertar espiritual consiste en refrescar estas preguntas en nuestra mente. Eso es, refrescar estas preguntas. Si refresco estas preguntas y me las hago, ya estoy conscientemente despertándome, o estoy despertando mi conciencia. Termina diciendo este articulito y voy al segundo. Estamos despiertos cuando la búsqueda de estas respuestas se convierte en el objetivo principal de nuestra existencia. Buenísima definición. Primero tienen que haber preguntas profundas. Profundizar. ¿En qué tengo mi pensamiento? Segundo, si la búsqueda de estas respuestas, busco respuestas para estas preguntas, ¿es mi objetivo principal o es el objetivo principal de la existencia mía? Está claro que estás despierto. Ahí podemos decir, te despertaste, Baruch Hashem. Pero eso es muy importante. Segundito. Veo los saluditos y saludamos a todos. Este mes es especial. Perfecto, muy bien. Si quieren hacer alguna preguntita de lo que hablamos, pueden preguntar. Paso primero al segundo articulito. El segundo articulito tiene que ver con el libro de Yona. ¿Está bien? Esta clase es para los oyentes, así que pueden opinar. Voy al segundo y ahora quiero meterme en el libro de Yona. El libro de Yona se lee, ¿cuándo se lee? En el Yom Kippur. ¿En qué parte de la tefilá? En Minjá, no Minjá, sí. Minjá, en la lectura de la Torá de Minjá. Antes de Neilá. O sea, llegando el momento más sagrado, los Jajamim determinaron que ese es el mejor momento para leer en la sinagoga, que está llena normalmente, el libro de Yonah. O sea que acá hay un mensaje muy importante de Yom Kippur. El libro de Yonah se lee en Yom Kippur por la tarde, en la oración de Minjá, y fue elegido por nuestro Jajamim para esta ocasión porque la historia de Yonah tiene que ver justo con la idea de Kippur, que es la idea de Teshuvah, el arrepentimiento. Creo que también es apropiado estudiar el libro de Yonah durante el mes de Elul, ya que el texto menciona
que Hashem concedió a los habitantes de Nínive 40 días, el mismo lapso de tiempo desde el principio de Elul hasta Yom Kippur, para arrepentirse y rectificar su comportamiento. Interesante, ¿no? La relación que hay entre el libro de Yoná con desde Elul hasta Yom Kippur. Desde que empieza Elul hasta Yom Kippur hay 40 días. Y en el libro de Yoná dice que le dio 40 días para arrepentirse, o sea que nos hace recordar exactamente los 40 días desde el principio de Elul hasta Yom Kippur. Ba'id bar Hashem el Yoná, ven amitai lemor. Bueno, vamos a empezar, este es el primer pasuk del libro de Yoná, y fue la palabra de Hashem a Yoná, hijo de Amitai, diciendo. Vamos a ver primero un poquito del contexto del libro de Yoná. El profeta Yoná vivió alrededor del año 780 antes de la era común, en la época del rey Jeroboam ben Yoash. Residía en el reino de Israel, también conocido como el reino de las 10 tribus, que se separó un siglo antes del reino de la tribu de Yehuda. O sea, Israel, lamentablemente, después de Shlomo Amelech, en la época del hijo de Shlomo, se divide en dos. 10 tribus, y ahí estaba Israel, y las 2 tribus, Yehuda. La capital del reino de Israel, ¿cuál era la capital del reino de Israel? Era Shombrón. La situación en el reino de Israel no era muy buena desde el punto de vista religioso. Los reyes de Israel, en su afán por alcanzar un mayor éxito comercial o militar, hicieron alianzas con pueblos vecinos como los fenicios de Sidón, en lo que hoy en día sería el Líbano. Estas alianzas tuvieron un impacto cultural y religioso muy negativo. ¿Por qué? Porque asimilan la cultura y la religión de otros pueblos, que no tenían nada que ver. Ellos en su afán de comercio económico. El rey Ahab, por ejemplo, se casa con la princesa fenicia Izebel. Ya el nombre lo dice, Izebel, un desastre. Lo peor de lo peor que nos pudo pasar, una reina llena de idolatría, trajo a Israel y popularizó, para colmo, en Israel, el culto al ídolo del Baal. Hashem envió muchos profetas para advertir a Israel de sus malas acciones, como Eliyahu Anabí o su discípulo Elisha. Y el profeta Yoná pertenece a esta escuela de profetas. Muy importante para entender el libro de Yoná, ¿eh? Pertenece a la escuela de Eliyahu Anabí, Elisha, ahora tengo a Yoná. Esa escuela o parecidos a esos. Sin embargo, cuando Dios le habló a Yoná, no le pidió que profetizara a su pueblo. Y ahí está algo extraño. Es un libro entero y la profecía no es para Israel, es para un pueblo no judí. Pero es un libro del Tanaj, obvio, ¿sí? Vamos a ver qué le dice. Cum lej el Nínive a ir a Agdolá. Levántate y anda a Nínive, la ciudad grande. Vamos a analizar este punto. Hashem le pide a Yoná que vaya a Nínive, una ciudad no judía, y comunique sus palabras a sus habitantes. Nínive, en hebreo se dice Nineve, se encontraba a las orillas del río Tigris, donde hoy está Mosul en Irak. Nínive no era una ciudad común. Y aquí, para mí, una novedad. Presten atención. Fue la capital del primer imperio en la historia. Asiria, que en el momento del profeta Yoná estaba en su mayor apogeo. Asiria, o en hibrid, Ashur. Muy bien. Asiria, que en el momento del profeta Yoná estaba en su mejor apogeo, ¿está bien? Hay algo más sobre Nínive, perdón. El texto llama a Nínive, o Nínive, a ir Agdolá. Entonces uno, cuando lo lee rápido, ¿ustedes cómo lo leen? La ciudad grande. Entonces, es una ciudad grande. ¿No? Me imagino, no un pueblito, una ciudad grande. Así lo había leído. A ir, pero ¿qué dice? No, ir Agdolá, ciudad grande. Con la G y día como la ciudad grande. La gran ciudad, traduzcámoslo. Sabemos que Nínive era una gran ciudad, ya que llevaba 3 días en recorrerla a pie. Eso lo dice también el libro. Dice, recorrer a pie toda la ciudad llevaba 3 días. Ahora presten atención a los puntos. Pero ¿qué significa el énfasis? La gran ciudad. Porque hoy
gracias a los descubrimientos arqueológicos modernos que confirman una y otra vez todo lo que afirma nuestra Torá, porque de verdad siempre la arqueología confirma lo que la Torá dice, podemos comprender mejor el significado de esta expresión. Vamos a analizar el significado de la expresión la ciudad grande. Matt Rosenberg, en el libro titulado Las ciudades más grandes a través de la historia. Muy bueno, muy interesante el libro. Las ciudades más grandes a través de la historia. Indica que en aquellos tiempos, hasta el año 612, antes de la era común, Nínive era la ciudad más grande del mundo. Ah, bueno. Ahora tiene otra connotación. Yo leo la ciudad grande y digo, bueno, es una ciudad grande. Pero no dijo una ciudad grande, dijo la ciudad grande. Claro, porque hasta ese entonces era la ciudad más grande del mundo. Ah, sigamos. Matt Rosenberg indica, está bien, que tenía esta ciudad un área de más de 7 kilómetros cuadrados. Para comparar, para tener una idea de esa época, recordemos que la ciudad vieja de Jerusalén, por ejemplo, la ciudad vieja de Jerusalén, que era lo que antes era Jerusalén, en la parte amurallada, toda la muralla, eso era Jerusalén. Por ejemplo, tenía un área de 0,9 kilómetros cuadrados, o sea, 1 kilómetro cuadrado, menos. Esta ciudad tenía 7 kilómetros cuadrados. Y Sombrón, que era más grande que Jerusalén, era la capital de Israel, tenía alrededor de 1,5 kilómetros cuadrados. 1,5. Nínive era 7 kilómetros cuadrados. ¿Está bien? Como 70 cuadras por 70 cuadras. Que en ese entonces era la ciudad más grande del mundo. Así, Nínive era una mega ciudad en términos de su población. Como dice al final del libro lo marca, ¿no? Donde hay tantos habitantes y tantos animales, claro, porque era la ciudad más grande. La expresión hebrea, Air Agedolá, no significa simplemente entonces una gran ciudad, sino la ciudad más grande o más importante del mundo. Y ahora tiene otra connotación lo que está pasando aquí. Yoná está yendo a profetizar y a decirle lo que va a pasar a esa ciudad si siguen en el mal camino. No estamos hablando de cualquier ciudad, estamos hablando de la ciudad más grande del mundo. Hashem no envió a Yoná a denunciar la corrupción, entonces, a un pueblo pequeño. Hashem lo envió a un New York, Hong Kong, Ciudad de México o Buenos Aires de esa época, ¿entienden? Una capital grande que hay millones, donde era la ciudad más grande del mundo. Sigue diciendo el segundo pasuco. Ukra alea, ki aletá, ki altarratam lefanai. Habla con ellos porque subió a mí el mal que veo delante, está delante mío, el mal que hay en esa ciudad. Y en esta gran e intimidante metrópoli, el profeta judío tenía que denunciar en voz alta sus actos y advertirles que Dios ya no estaba dispuesto a ignorar y a tolerar sus malas acciones. ¿Qué estaban haciendo mal los habitantes de Nínive? ¿Cuál era el pecado de Nínive? Como veremos más adelante, en el capítulo 3, el texto define el pecado en Hamás. Vamos a ver qué significa Hamás, pero nos hace acordar también el grupo terrorista árabe. No por casualidad se debe llamar así, porque ¿sabe lo que significa Hamás? En hebreo bíblico, la palabra Hamás significa corrupción, robo, soborno, abuso, promiscuidad, etc. Todo eso significa Hamás. Hamás tiene que ver con violencia, acciones destructivas. ¿Cuáles son las acciones que más destruyen? El robo, el asesinato, el adulterio, destruye la familia, promiscuidad. La Torá usa esta palabra para describir el crimen cometido. Ahora, esa palabra, ¿dónde figura o qué otro pecado en el Tanaj o en la Torá describe? Justo el del diluvio de Noaj. El diluvio de Noaj, la generación del diluvio. Entonces acá hay una comparación, que lo que está pasando ahí en Nínive es parecido al pecado que hubo en el diluvio. ¿Y qué pasó en el diluvio? Por eso vino la destrucción.
O sea que en esta ciudad de Nínive están pasando por un pecado similar, que si no hacen teshuvá, le va a venir la destrucción. ¿Y dónde encontramos también esto? Nuestros rabinos entienden, también observaron, que otras expresiones usadas tanto aquí como en el capítulo 3, con respecto a la iniquidad de Nínive, aletarra atam, que subió el mal, neepejet, como que se da vuelta, son las mismas palabras que figuran en otro episodio. A ver quién se da cuenta. En el episodio de Sedom y Amorá. Sodoma y Gomorra, que ahí también Dios le manda la destrucción. O sea que vimos que tanto en el diluvio de Noah o tanto en Sedom y Amorá, son dos que también ahí vino la destrucción a nivel mundial o la destrucción a nivel de una ciudad. En Nínive estaba pasando lo mismo. Nos recuerda las expresiones usadas por la Torá en la historia de Sodoma y Gomorra. Estas sutiles referencias no dejan lugar a dudas sobre la intención divina. Nínive, como la civilización humana en el momento del diluvio, o Sodoma y Gomorra en el tiempo de Abraham, merecía ser destruida y borrada del mapa. Exactamente. Entonces me pareció muy bueno, y fíjense, solamente analizamos el Pasuk 1 y el Pasuk 2. Ahora podemos entender mejor para qué Dios envió un profeta a Nínive. El profeta de Israel tenía que ir a la ciudad más grande del mundo, que también era la ciudad más inmoral, la ciudad más grande del mundo y más inmoral, para denunciar públicamente el estado general de corrupción y transmitir la advertencia divina. Si los habitantes de Nínive no se arrepienten, la ciudad será destruida. Esa era, en palabras de Tom Cruise, no, en palabras de Tom Cruise, no, esa era la misión imposible del profeta Jonás. Misión imposible, ¿entendieron el chisteo? Es una misión imposible porque era difícil. Pero Baruch Hashem lo logró. Lo logró. Y eso es lo que vamos a seguir estudiando. Déjenme ver nada más. Terminamos los primeros 2 artículos. Leo lo que escribieron. ¿Está bien? Podemos decir que estos 40 días de arrepentimiento no son exclusivamente para el pueblo judío. Y mira, ¿verdad? Se podría decir, especialmente, porque en el judaísmo tenemos el tema de Yom Kippur, y ahí viene lo de los 40 días. Pero podríamos ver en el tema de Yoná un mensaje universal para toda la humanidad, porque ahí están yendo a toda la humanidad en una ciudad y le da 40 días. O sea, podríamos decir que siempre como que hay un tema así de que si llegó a un top de pecados en una ciudad o lo que sea, como que hay un lapso de 40 días para revertir la situación. Pero si no pasan esos 40 días, habría que ver, ¿no? Estoy sacando una conclusión, pero sería también un mensaje universal. Perfecto. Me aparece el mensaje, pero después, gracias, Rab, por tus clases. Somos Nenoach, Hashem. ¿Usted podría de vez en cuando enseñar sobre lo que debemos hacer en las festividades? Bueno, Besrat Hashem, vamos a hacer. Dijimos que íbamos a hacer una clase para oyente, para Yat Shavua. Es verdad que esa fue mi intención, todavía no lo logré, pero está en mi idea hacer por lo menos una vez por semana también. Y se parece mucho a la actualidad de mi país. Bueno, no sé cuál es tu país, pero bueno, hay muchos países latinoamericanos donde está hablado así, pero eso, no hay que ver todo negro, porque a veces vos decís, uy, esto hoy en día es peor que Sodoma y Gomorra, esto es un desastre, pero no es tan así, porque también en todos los países, con todas las cosas malas que hay muchas cosas buenas, hoy en día hay más justicia, ya sé que hay mucha injusticia, ya sé. Pero imagínense, en el pasado no tenías ni policía, ni ejército, nada. Si uno iba en el camino y no te protegía nadie, entraban en tu aldea, mataban a las mujeres, mataban a los niños. Ahí era lo peor de lo peor. Hoy en día, dentro de todo, con todo, ¿cómo se dice? Con la impunidad que hay, también la injusticia que hay, pero no es tan así como antes. Antes me parece que era mucho peor. ¿Está bien? No digo que estemos blancos, pero estamos negros. Un grisáceo. ¿Está bien? Y hoy en día, Baruch Hashem, acá en Israel, hay muchas leyes sociales, hay muchas leyes de justicia, y en países de todo, de primer mundo, como que la justicia es importante. Yo no digo que sea todo perfecto, pero se busca la justicia. Se protege al indefenso, en general. ¿Está bien? Así que termino con un cuentito chiquito y hago un clic, a ver cuál elegimos. Este me pareció bueno, a ver si les gusta. Dice así.
Dicen que sucedió en Rusia. El oficial comandante de la Voroshilov Military Academy de Rusia, el equivalente a un general de 4 estrellas en Estados Unidos, dio una conferencia sobre problemas potenciales y estrategia militar. Al final de la conferencia, inquirió si había alguna pregunta. Un oficial se para y pregunta: ¿habrá una tercera guerra mundial? ¿Tomará Rusia parte en esa guerra? El general contestó ambas preguntas de un modo afirmativo. Otro oficial preguntó: ¿quién será el enemigo? El general replicó: todo indica o todo señala a China. Todos en la audiencia fueron sacudidos. Un tercer oficial observó: general, nosotros somos una nación de 150 millones de habitantes. Comparados a los 1.500 millones de chinos, ¿tenemos alguna posibilidad de ganar? O al menos de sobrevivir. El general contestó: piensen por un momento. En la guerra moderna no es la cantidad de soldados la que cuenta, sino la calidad que tienen. Por ejemplo, en el Medio Oriente, donde han habido guerras recientemente, 5 millones de judíos lucharon contra 150 millones de árabes. 5 millones de judíos contra 150 millones de árabes. E Israel salió siempre victorioso. Después de una pequeña pausa, otro oficial ubicado en la parte de atrás del auditorio preguntó: general, ¿cree usted que tenemos suficientes judíos? Cuento, está bien, fue la conclusión, pero para pensar. Hago un clic y en 5 minutos vamos a hacer la segunda parte. Están todos invitados. Saludos.